Han pasado más de 65 años desde que El Zorro salió por primera vez al aire, y los actores que le dieron vida atravesaron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie habría imaginado. ¿Sabían que uno de los actores principales fue encontrado muerto una semana después de haber fallecido, y que durante todo ese tiempo nadie en el mundo sabía que ya no estaba? ¿Sabían que una de las hermosas actrices del programa recibió amenazas de muerte de parte de un paciente psiquiátrico, y que detrás de todo eso estaba el nombre de Marilyn Monroe? ¿Sabían que el actor que interpretaba al personaje más gracioso murió de cáncer de garganta a los 57 años y que su último viaje resultó ser un viaje de despedida junto a su mejor amigo? Hoy les contamos qué fue de las vidas de quienes nos regalaron al legendario Zorro, quiénes llegaron hasta nuestros días, quiénes se fueron demasiado pronto y qué pasó con cada uno de ellos a lo largo de estas décadas. En el número 1 tenemos a Britt Lomond en el papel del capitán Enrique Monastario. Era el villano que todos odiaban, y eso fue exactamente lo que lo hizo inolvidable. Britt Lomond nació el 12 de abril de 1925 en Chicago y creció en Nueva York. Tenía 32 años cuando apareció por primera vez en pantalla como el capitán Monastario. El capitán Monastario, comandante cruel y corrupto de Los Ángeles, fue el primer y más memorable antagonista de la serie. Los espectadores lo odiaron desde la primera escena. Era un éxito, pero pocos sabían que detrás de ese personaje villano se escondía un hombre con un pasado verdaderamente heroico. Lomond sirvió como paracaidista en la Segunda Guerra Mundial y recibió 3 corazones púrpura, una estrella de plata y una estrella de bronce. Después vino la Guerra de Corea. Él sabía lo que era la guerra de verdad, y eso le daba a su villano una credibilidad especial. Detrás de la dureza de Monastario estaba la seguridad física genuina de alguien que había pasado por el fuego. Antes de El Zorro, Lomond era un esgrimista de alto nivel a escala nacional. Estaba entre los 30 mejores aficionados de los Estados Unidos y clasificó para los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki, pero renunció a esa oportunidad por el cine. Fue precisamente su maestría con el sable la que hizo tan apasionantes las escenas de duelo de la serie. Por acuerdo entre ambos actores, Lomond y Guy Williams, los dos peleaban sin dobles. La tensión en pantalla era real, porque lo era de verdad. Dato curioso, ambos actores hicieron la prueba al mismo tiempo, uno para el papel de Zorro y otro para el de Monastario. Al final, Williams se quedó con el héroe y Lomond con el villano. Quizás todo podría haber sido distinto. Al terminar la serie, Lomond pasó a trabajar detrás de cámara como director de producción y primer asistente de dirección, entre otras En algún lugar en el tiempo, 1980, Purple Rain, 1984, y Medianoche en la ciudad, 1988. En 2004 publicó sus memorias, Persiguiendo al Zorro, en homenaje al papel que marcó su vida. Ese mismo año, en los Países Bajos se emitió un sello postal con su imagen en el papel de Monastario. Lo adoraban en Europa, quizás incluso más que en su propio país. El 22 de marzo de 2006, Britt Lomond falleció de insuficiencia renal en un centro de cuidados en Huntington Beach, California. Tenía 80 años, soldado, atleta, actor, escritor. En el número 2 tenemos a Tang Wyen en el papel del licenciado Pina Fue, el último en morir, de entre quienes actuaron en los primeros 13 episodios. Y de eso, casi nadie escribió nada. Tang Wyen nació en 1916. Su personaje, Pina, ayudante y abogado del villano Monastario, aparecía en la primera temporada como parte del sistema de corrupción que Zorro debía desmantelar. El papel no era protagónico, pero sí notable. Wyen sabía crear una sensación de amenaza, donde otros simplemente recitaban sus líneas. El licenciado Pina era cobarde y servil, exactamente como debe ser el verdadero asistente de un villano, el escudo legal del mal, un personaje reconocible en cualquier época. Después de El Zorro, siguió trabajando en cine y televisión, aunque sin papeles de mayor peso. Wyen era uno de esos profesionales sobre los que se sostiene la industria, siempre listo, siempre preciso, discretamente indispensable. Los años pasaron, sus colegas se fueron uno a uno, pero él permaneció, testigo vivo de aquella época extraordinaria. En 2015, Tang Wyen falleció. Con su partida, se cerró la historia del último actor que había aparecido en los primeros episodios de El Zorro. Toda una era se cerró en silencio, casi sin obituarios.
casi sin palabras de despedida. En el número 3 tenemos a Romney Brent en el papel del padre Felipe. Su personaje le daba a la serie su brújula moral, y el propio actor vivió su vida en varios continentes. Romney Brent nació el 26 de enero de 1902 en Tampico, México. Su nombre verdadero era Rómulo Larralde. Mexicano de nacimiento, construyó su carrera en Londres y Nueva York como actor, director y dramaturgo. Varias de sus obras se representaron con éxito en el West End londinense. Lo conocían a ambos lados del Atlántico. Tenía alrededor de 55 años cuando apareció en El Zorro. El padre Felipe, sacerdote local que esconde al perseguido Don Torres en La Misión y se enfrenta a Monasterio con autoridad moral, apareció en varios episodios tempranos de la primera temporada. Gracias a él, los espectadores entendían que aquí había una lucha entre el bien y el mal, no una simple aventura. Brent interpretaba al sacerdote con una firmeza interior que ninguna escena de acción podría reemplazar. Es notable que un hombre que interpretaba con tanta naturalidad a un padre español fuera él mismo mexicano y hubiera elegido Londres como su hogar. Al final de su vida, regresó a México. El círculo se cerró. Rómulo Larralde, quien se había convertido en Romney Brent, volvió a sus raíces. Falleció el 24 de septiembre de 1976, a los 74 años. En el número 4 tenemos a Néstor Paiva en el papel del tabernero Teo González. Puede que no recuerden su nombre de inmediato, pero basta con verle la cara para que todo encaje. Néstor Paiva nació el 30 de junio de 1905 en Fresno, California, en el seno de una familia de inmigrantes portugueses. Era el 10º de 12 hijos, y la mitad de ellos murió en la infancia. Eso dejó huella. Paiva fue extraordinariamente trabajador durante toda su vida, como si intentara vivir también por quienes no tuvieron esa oportunidad. Tenía 52 años cuando comenzó a rodar El Zorro. Su tabernero Teo González, bonachón, un poco pícaro, siempre en medio de los eventos, apareció en 14 episodios de ambas temporadas, generalmente sin siquiera ser mencionado en los créditos. Un tabernero de poca monta, pero los espectadores lo recordaban. Para entonces Paiva ya tenía más de 400 películas a sus espaldas, uno de los actores de carácter más prolíficos de su época. Su gran momento en el cine llegó en 1954. Interpretó al capitán de barco Lucas en la icónica película La criatura del lago Negro. Repitió el papel en la secuela La venganza de la criatura, 1955. El único actor que apareció en ambas películas de la saga. En 1965, los médicos le diagnosticaron cáncer de estómago. A pesar de una operación extensa en la que le extirparon gran parte del estómago, la enfermedad siguió avanzando. El 9 de septiembre de 1966, Néstor Paiva falleció en Hollywood, California. Tenía 61 años, más de 400 papeles, ninguno protagónico, pero inolvidable de todas formas. En el número 5 tenemos a Peter Adams, en el papel del capitán Arturo Toledano. No todos se recuerdan a primera vista. Peter Adams es de los que se recuerdan desde el primer plano. Peter Adams nació el 22 de septiembre de 1917 en Los Ángeles. Su nombre verdadero era James Harvey Adams II. Provenía de una familia californiana adinerada. Su hermano Morgan era un exitoso promotor inmobiliario, y los hermanos poseían juntos propiedades considerables, incluido un centro comercial en el Boulevard Wilshire. La actuación para Peter Adams era una vocación. No su principal fuente de ingresos, sino su principal fuente de sentido. Tenía alrededor de 40 años cuando apareció en El Zorro. Su capitán, Arturo Toledano, severo comandante militar de la segunda temporada, apareció en 4 episodios de 1958. El papel no era principal, pero sí llamativo. Adams sabía imbuir a sus personajes de autoridad y una dignidad contenida. Junto a la actuación, llevaba una activa vida social. Fue presidente de la Sociedad de Epilepsia de California. Hasta el final de sus días, grabó audiolibros para el Instituto Braille, ayudando a personas ciegas. Eso dice mucho de quién era fuera de cámara. En 1978, la ganadora del Oscar Claudette Colbert lo notó e invitó a interpretar a su esposo en escena en el londinense Teatro Drury Lane. Un brillante acorde final para una larga carrera. El 8 de enero de 1987, Peter Adams falleció en Beverly Hills. Tenía 69 años, un hombre de dos mundos, los negocios y el arte. En el número 6 tenemos a Jan Arban en el papel
de Don Ignacio Torres. Su personaje marcó el tono de toda la primera temporada. Fue por él que Zorro se puso la máscara por primera vez. Jan Arban nació el 17 de septiembre de 1903 en Nueva York. Don Ignacio Torres, aristócrata local arrestado por el villano Monastario por atreverse a decir la verdad, fue una de las primeras víctimas de la injusticia contra la que existe el zorro. Arban apareció en los primeros episodios de la serie y creó la imagen de un hombre por cuya defensa vale la pena arriesgar la vida. Sin la credibilidad de ese papel, nada de lo que siguiera habría funcionado. Arban era el representante clásico de ese tipo de actores que nunca llegan a ser estrellas de primera magnitud, pero que nunca dejan de trabajar. Décadas en el cine y la televisión, a veces en papeles secundarios, pero siempre con profesionalismo, siempre reconocible. Su cara apareció en cientos de episodios de las series más diversas. Era parte del paisaje de Hollywood de toda una época. Jan Arban falleció el 11 de marzo de 1979 en Beverly Hills, California. Tenía 75 años. Pocos lo recordarán por su nombre, pero quienes vieron El Zorro seguramente recordarán el rostro de Don Ignacio, el hombre que había que salvar. En el número 7 tenemos a Barbara Luna en el papel de Teresa, la vendedora de tamales de niña, cantaba en francés. Aprendió japonés para Broadway y fue una de las primeras mujeres en desafiar al mismísimo Capitán Kirk en Star Trek. Barbara Luna nació el 2 de marzo de 1938 en Manhattan. Detrás de su nacimiento había una mezcla asombrosa de sangres. Su madre era de origen húngaro-judío e italiano, su padre, nativo de Manila, con raíces españolas. Esa herencia multicultural definió toda su carrera. Luna interpretaba a españolas, latinoamericanas, asiáticas. Los directores veían en ella todo lo que necesitaban, y no se equivocaban. De niña cantó en Broadway. Rodgers y Hammerstein la eligieron personalmente para el papel de Ngana en el montaje original de South Pacific, en francés. Después vino El Rey y yo. Luego, 3 años en la gira nacional de La Casa de Té de la Luna de Agosto en el papel de Lotus Blossom, en japonés. Los idiomas se le daban con facilidad. Su voz y su cuerpo alcanzaban para todo. Tenía alrededor de 20 años cuando rodó El Zorro. Su Teresa, vendedora de tamales en 4 episodios de la segunda temporada, fue una de las primeras apariciones televisivas serias de Luna. Recordaba el rodaje con cariño. Guy Williams era todo un caballero. En el cine la descubrió Mervyn LeRoy y le ofreció actuar junto a Frank Sinatra y Spencer Tracy en El Diablo a las 4, 1961. Después vinieron 5 montajes de West Side Story en el papel de Anita's A Chorus Line en Broadway y más de 500 papeles en televisión. Su papel de la Teniente Moreau en el episodio Espejo de Star Trek, sigue siendo considerado uno de los mejores de la serie original. Hoy Barbara Luna sigue viva. En 2026 tiene 88 años, una de las pocas actrices de esa generación dorada que todavía está con nosotros. En el número 8 tenemos a Myrna Fahey en el papel de María Crespo, más bella que Elizabeth Taylor, más inteligente que la mayoría de sus colegas, y se fue a los 40 años. Myrna Fahey nació el 12 de marzo de 1933 en Carmel, Maine, y creció en el pequeño pueblo de Southwest Harbor. En la escuela era porrista, participaba en concursos de belleza, fue finalista de Miss Maine en 1952. En 1956, por insistencia de sus padres, se mudó a Hollywood. Maine quedó atrás. Por delante estaban las cámaras. Tenía 25 años cuando rodó El Zorro. María Crespo, el interés romántico en varios episodios de la serie, fue escrita como la clásica chica buena. Fahey la interpretó brillantemente, aunque ella misma detestaba ese tipo de papeles. Un crítico escribió que se parecía lo suficiente a Liz Taylor como para ser su hermana. Fahey rechazó públicamente la comparación. Tenía carácter. En 1960 interpretó a Madeleine Usher en la película de terror de Roger Corman, La caída de la casa Usher. Y eso supuso un punto de inflexión en su carrera. Por fin, no más de chica buena. En su vida personal tampoco faltaban los argumentos oscuros. En 1964, mientras salía con la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, comenzó a recibir amenazas de muerte. El FBI determinó que las amenazas provenían de un paciente de un hospital psiquiátrico en San José que no podía aceptar que DiMaggio saliera con otra persona en lugar de Marilyn Monroe, quien había muerto 2 años antes. Una historia escalofriante.
una mujer herida en el luto ajeno. Myrna Fahey falleció el 6 de mayo de 1973 en Santa Mónica, víctima del cáncer. Tenía 40 años. Está enterrada en Bangor, Maine, allí donde todo comenzó. En el número 9 tenemos a Jolene Brand en el papel de Ana María Verdugo. Fue reina de la feria, campeona de softball. Y el interés romántico del zorro no es ficción. Jolene Brand nació el 31 de julio de 1934 en Los Ángeles. Su nombre verdadero era Jolene Marie Bafkin. A los 16 años ganó el certamen de belleza de Miss Baldwin Park. En 1953 fue coronada reina de la Feria del Condado de Los Ángeles, por lo que recibió $200 y un pase de por vida. Pocos saben que al mismo tiempo jugaba softball de manera profesional en las Baldwin Park Rockets, lanzadora zurda, una combinación poco frecuente incluso para los estándares de Hollywood. Tenía alrededor de 24 años cuando apareció en El Zorro. Ana María Verdugo, el principal interés romántico de la segunda temporada, hija de Don Gregorio, apareció en 9 episodios y conquistó de inmediato la simpatía del público. Brand era encantadora, espontánea y descendiente en parte de españoles, lo que daba autenticidad al personaje. Tras El Zorro, se convirtió en actriz habitual del excéntrico comediante Ernie Kovacs. Brand y su esposo, el productor George Schlatter, eran amigos cercanos de la familia Kovacs. En 1962, Kovacs murió en un accidente de tráfico. Esa pérdida la marcó profundamente a ambos. Hoy Jolene Brand sigue viva. En 2026 tiene 91 años. Lleva casada con George Schlatter desde 1956, casi 7 décadas juntos. Tienen 2 hijos. Su historia es la de que las uniones más sólidas no se forjan en los platós, sino en la vida misma. En el número 10 tenemos a Richard Anderson en el papel de Ricardo del Amo. Antes de ser biónico, fue el rival del Zorro, y eso explica mucho de su carrera. Richard Anderson nació el 8 de agosto de 1926 en Long Branch, Nueva Jersey, en una familia descendiente de inmigrantes judíos de Rusia. Enamorado desde niño de los westerns y de Gary Cooper, soñaba con las pantallas. Tras servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a Los Ángeles, estudió actuación y obtuvo un contrato con la MGM. La carrera comenzó. Tenía 32 años cuando apareció en El Zorro. Ricardo del Amo, viejo amigo y a la vez rival de Diego de la Vega, que también aspiraba al corazón de Ana María Verdugo, apareció en la segunda temporada. 4 episodios, carisma, agudeza. Anderson sabía ser un antagonista encantador, sin un solo gesto de villano. Al mismo tiempo que rodaba El Zorro, alcanzó a participar en la película de Stanley Kubrick Senderos de Gloria, 1957, y en El largo y cálido verano junto a Paul Newman. La fama verdadera llegó en los años 70. El papel de Oscar Goldman en El hombre de los 6 millones de dólares y en La mujer biónica lo convirtieron en un ícono de la época. Fue el primer actor en la historia de la televisión estadounidense en interpretar al mismo personaje en 2 cadenas diferentes de manera simultánea. El 31 de agosto de 2017, Richard Anderson falleció a los 91 años. Una vida larga e intensa, de los westerns de los 50 hasta los biónicos de los 80. En el número 11 tenemos a Joan Evans en el papel de Leonora. La llamaban la nueva Susan Hayward. Los estudios apostaban por ella, y ella eligió a su familia. Joan Evans nació el 18 de julio de 1934 en Nueva York. Sus padres estaban ambos vinculados a Hollywood. Su madre era actriz, su padre era director. Un entorno de estrellas desde la infancia. Tenía alrededor de 24 años cuando apareció en la segunda temporada de El Zorro. Su Leonora, hija del gobernador, el tercer interés romántico de Diego y Zorro, aparecía en los episodios finales de la temporada. Evans aportaba al papel una suavidad y un aristocratismo que la serie necesitaba precisamente en ese momento. Su carrera cinematográfica comenzó con brillo. En 1950, todavía adolescente, actuó en varias películas y fue proclamada de inmediato un descubrimiento. El estudio Universal firmó un contrato con ella, pero luego se casó con el productor Kirk Allen y se retiró conscientemente del primer plano. La familia pasó a ser la prioridad. Fue su propia decisión y nunca se avergonzó de ella. Joan Evans falleció el 10 de febrero de 2012. Tenía 77 años. Quizás no llegó a ser una gran estrella, pero vivió la vida en sus propios términos. En el número 12 tenemos a Don Diamond en el papel del cabo Reyes Cera, un judío ruso de Brooklyn.
pero todos a su alrededor pensaban que era español. Don Diamond nació el 4 de junio de 1921 en Nueva York. Su padre Benjamin emigró de Rusia en 1906. La familia era judía, más lejos de las raíces españolas, imposible. Pero Diamond descubrió desde niño un don para los idiomas y los acentos. Dominó el español tan bien que muchos colegas estaban convencidos de que era hablante nativo, actor, ilusionista de la fonética. Tenía 36 años cuando comenzaron las grabaciones de El Zorro. El Cabo Reyes, subordinado cómico del Sargento García, apareció en 52 episodios, torpe pero simpático, con miedo a todo y a todos. Las escenas entre García y Reyes eran pequeños sketches de comedia dentro de una serie de aventuras, y el público los adoraba. Dos desafortunados contra un zorro que siempre ganaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, Diamond sirvió en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, pero su miopía le impidió participar en misiones de combate. Después de la guerra, estudió español, trabajó en la radio. Tras El Zorro, llegó un nuevo momento estelar, la serie F Troop, 1975-1967, en la que Diamond interpretó a Crazy Cat, dos papeles cómicos distintos, en dos universos diferentes, convincente en ambos. En sus últimos años, Don Diamond padecía la enfermedad de Parkinson. El 19 de junio de 2011, falleció de un ataque cardíaco mientras era trasladado a un hospital en Los Ángeles. Tenía 90 años. En el número 13 tenemos a George J. Lewis, en el papel de Don Alejandro de la Vega, interpretó al padre del zorro, pero su propia historia era igual de apasionante. George J. Lewis nació el 10 de diciembre de 1903 en Guadalajara, México. Apuesto, de cabello oscuro, con carisma en cada movimiento. Lo comparaban con Rodolfo Valentino y Ramón Novarro, pero Lewis permaneció en la sombra. El Hollywood de aquella época no sabía qué hacer con un actor mexicano que hablaba inglés sin acento y español como lengua propia. Tenía 54 años cuando comenzaron las grabaciones de El Zorro, Don Alejandro de la Vega, un hacendado impulsivo, orgulloso y justo, que no sospecha que su propio hijo es el zorro, se convirtió en uno de los personajes más emotivos de la serie. Lewis interpretaba al padre decepcionado con tal precisión que los espectadores casi se enojaban con él, aunque entendían perfectamente que simplemente no sabía la verdad. Un dato notable, 13 años antes de este papel, Lewis ya estaba vinculado al zorro. En 1944 interpretó el papel protagónico masculino en el serial Zorro's Black Whip. Literalmente convivió con ese personaje durante toda su carrera. Al terminar las grabaciones, Lewis se dedicó a los bienes raíces. Obtuvo su licencia de corredor inmobiliario ya en 1940. Fue precisamente ese negocio el que le garantizó una vejez tranquila. El 8 de diciembre de 1995 falleció de un derrame cerebral en Rancho Santa Fe, California, 2 días antes de cumplir 92 años. En el número 14 tenemos a Henry Calvin en el papel del sargento Demetrio López García. Era el personaje cómico favorito de la serie, y murió a los 57 años de cáncer de garganta, después de haber tenido tiempo de despedirse de su mejor amigo. Henry Calvin nació el 25 de mayo de 1918 en Dallas, Texas. Su nombre verdadero era Wimberly Calvin Goodman. De niño, cantó en el coro de una iglesia bautista, con frecuencia como solista. Su voz era especial, un barítono profundo, cálido, envolvente. Después vino la Universidad Metodista del Sur, luego Broadway. En el musical Kismet interpretó al villano El Wazir y se hizo famoso antes incluso de El Zorro. Tenía 39 años cuando comenzaron las grabaciones. El sargento García, un gigante bonachón que por deber debe capturar al zorro, pero que en el fondo le tiene simpatía, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana de los años 50. Calvin lo interpretaba con un encanto sin límites. García siempre era un poco más lento, un poco más desafortunado, un poco más hambriento de lo que el momento exigía. Y eso era exactamente lo que lo hacía inolvidable. Su barítono también sonaba en las canciones de la serie, brindis, serenatas y en una ocasión un dueto con la joven Annette Funicello. En 1973, Calvin viajó junto a Guy Williams a Argentina para un evento benéfico. Las fotografías de ese viaje dicen mucho. Calvin se veía notablemente más delgado. El cáncer de garganta ya estaba haciendo lo suyo. Fue el viaje de dos viejos amigos, una despedida, aunque quizás ambos lo sabían.
Tras regresar, se marchó con su esposa a Dallas. El 6 de octubre de 1975, Henry Calvin falleció. Tenía 57 años, demasiado pronto. En el número 15 tenemos a Gene Sheldon en el papel de Bernardo. Nunca pronunció una sola palabra en pantalla, y por eso lo recuerdan para siempre. Gene Sheldon nació el 1 de febrero de 1908 en Columbus, Ohio. Su nombre verdadero era Eugene Hume. Su padre era mago, y el pequeño Eugene, desde niño, lo ayudaba en los espectáculos. Aparecía en escena disfrazado de niña y salía en el momento preciso, sin decir nada. El silencio fue su primer arte. Tenía 49 años cuando comenzaron las grabaciones de El Zorro, su Bernardo. El sirviente mudo de Diego de la Vega, que además finge ser sordo para espiar discretamente en nombre de su amo, fue una creación brillante de los guionistas y una elección genial de actor. Sheldon era un maestro de la pantomima. Podía contar toda una historia con un solo movimiento de cejas. Su Bernardo reía sin sonido, advertía del peligro sin sonido, expresaba asombro sin sonido. El público lo entendía todo, y en eso radicaba la magia. Además de la actuación, Sheldon era un virtuoso del banjo y un comediante de variedades. Ya en los años 30, aparecía en pequeñas escenas junto al mismísimo Fred Astaire. Luego vinieron Broadway y las giras por Europa. Cuando en 1983 Disney lanzó su canal de cable y comenzó a emitir los capítulos repetidos de El Zorro, Sheldon ya no estaba. No llegó a ver cómo las nuevas generaciones descubrieron a Bernardo. El 20 de mayo de 1982, Gene Sheldon falleció de un ataque cardíaco en su casa en Tarzana, California. Tenía 74 años. En 2011 fue incluido póstumamente en el Salón Nacional de la Fama del Banjo. En el número 16 tenemos a Guy Williams en el papel de Zorro, Don Diego de la Vega. Nació como Armando Catalano en Nueva York, murió como Guy Williams en Buenos Aires, y nadie lo supo durante una semana entera. Guy Williams nació el 14 de enero de 1924 en el barrio de Washington Heights, en Manhattan, en el seno de una familia de inmigrantes sicilianos. Medía 1,91 m, tenía rasgos bien definidos y una gracia natural. Probó suerte como modelo, tuvo pequeños papeles en el cine y estuvo a punto de abandonarlo todo varias veces. En 1957, cuando tenía 33 años, Disney lo llamó a hacer una prueba. Walt Disney vio los resultados y de inmediato dijo: "Ese es nuestro zorro". Lo que vino después pasó a la historia de la televisión. El zorro se convirtió en un fenómeno cultural. El tema de la serie sonaba en todas partes. Los niños dibujaban una Z en las paredes, pedían capas y antifaces. Williams, con máscara o sin ella, era una estrella. Hacía esgrima él mismo, sin doble. Lo practicaba desde la infancia. Su padre lo había introducido en la esgrima cuando era joven. En el set, Williams y Britt Lomond ensayaban juntos cada escena de duelo a plena potencia. Eso era lo que le daba a los combates en pantalla, esa tensión real que no se puede fingir. Después llegó Perdidos en el Espacio, 1965-1968. El papel del profesor John Robinson, jefe de una familia de exploradores intergalácticos. Otro éxito, pero Williams sentía cada vez más la trampa del tipo. Era el zorro y el papá del espacio, y nada más. Las propuestas interesantes no llegaban. Hollywood no sabía qué hacer con él. En 1973 viajó por primera vez a Argentina y encontró allí algo increíble. 50,000 personas lo esperaban en el aeropuerto. Los niños gritaban: "¡Zorro! ¡Zorro!". Se puso el traje, algo que se negaba obstinadamente a hacer en los Estados Unidos, y salió a su encuentro. Argentina se convirtió en su nueva patria. A comienzos de los años 80 se mudó definitivamente a Buenos Aires, al exclusivo barrio de La Recoleta. Daba funciones, llevaba una vida tranquila, valoraba la paz. Allí lo querían simplemente, como persona, no como marca. En 1989 llegaron las noticias inquietantes. Williams había dejado de dar señales de vida. La policía local entró a su departamento el 6 de mayo de 1989. Estaba allí, muerto, desde hacía una semana. La autopsia reveló la ruptura de un aneurisma cerebral. Nadie lo sabía, nadie había venido. El gran zorro murió solo, a miles de kilómetros de su tierra natal. Tenía 65 años. Sus cenizas permanecieron 2 años en el panteón de la Asociación Argentina de Actores. En 2011, Guy Williams fue reconocido póstumamente como leyenda de Disney. Él era el zorro,
incluso cuando ya no llevaba la máscara. Así son ellos, los héroes y los villanos del Zorro. Personas que vivieron vidas muy distintas, luminosas, trágicas, silenciosas, inesperadas. Algunos se fueron demasiado pronto, otros encontraron la paz al otro lado del mundo. Algunos todavía están con nosotros. Si este video los emocionó, suscríbanse al canal para no perderse el próximo episodio. Tenemos todavía muchas historias como esta. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál de estos actores los impresionó más? ¿La historia de quién los sorprendió más? ¿Sabían cómo encontraron a Guy Williams? Leemos todos sus comentarios. Hasta pronto.